La Escuela de Economía de Chicago es una de las escuelas del pensamiento económico partidarias del libre comercio. ¿Esto qué nos quiere decir? Es la intervención del Estado por parte de la economía de un Estado-nación. Esta escuela se originó en los departamentos de economía en la Escuela de Negocios de Booth en la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX y principios del siglo XXI. Fue liderada históricamente por George Stigler y Milton Friedman, los dos ganadores del Premio Nobel en Economía en 1982 y 1976, cada uno respectivamente. Dentro de la economía de mercado, en el pensamiento económico de esta escuela, se encontraba la contradicción de las teorías del síntesis clásico keynesianas, que nos quería decir la intervención del Estado forzosamente para el crecimiento económico de un país. En la metodología de sus estudios suelen estar basados en el uso 100% de la estadística, dejando a un lado la teoría. Milton Friedman fue un estadístico y economista intelectual estadounidense de origen judío que desempeñó como profesor de la Universidad de Chicago. Liberal y defensor de su doctrina sobre el libre mercado, Friedman realizó contribuciones importantes en los campos de la macroeconomía, microeconomía, historia económica y estadística. En 1976 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus logros en los campos de análisis de consumo, historia y teoría monetaria, y por sus demostraciones de la complejidad de la política de estabilización. George Joseph Stigler fue un economista intelectual y profesor de la Universidad de Chicago. Obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1982 por sus investigaciones acerca de la estructura de la industria, el funcionamiento de los mercados y las causas y los efectos de las regulaciones públicas. Al momento de rechazar las ideas keynesianas, los economistas de la Escuela de Chicago tenían la clara convicción de que la economía de mercado es inherentemente estable y que las perturbaciones tales como las depresiones y las crisis económicas serían el mal equilibrio entre el Estado y la economía, dejando en claro la utilidad de un libre mercado. Es necesario aclarar que el libre mercado es el sistema en el que los precios de los bienes es acordado con el consentimiento de los vendedores, los consumidores y demás, mediante las leyes de la oferta y la demanda. Todo esto requiriendo la existencia de una libre competencia. El nombre fue acuñado en la década de los 50 para referirse a los economistas que dictaban clase en este departamento de economía en la Universidad de Chicago, generalmente ligados a la Escuela de Negocios y a la Escuela de Derecho. La teoría macroeconómica de Chicago rechazó totalmente el keynesianismo a favor del monetarismo hasta mediados de la década de los 70, cuando se convirtió en una nueva macroeconomía clásica en donde gran parte está basado en la teoría de las expectativas racionales, todo visto desde el puro razonamiento y dejando a un lado la teoría. Economistas de Chicago aplicaron esa asunción a otras áreas de la economía, tales como las finanzas, lo que produjo una influyente hipótesis de eficiencia de los mercados, ampliando un crecimiento tanto en la economía y en los comercios de dicho Estado-nación. Es necesario aclarar que la Escuela de Chicago se caracteriza principalmente por los distintos enfoques que tiene en pro del mercado. Uno de los siguientes componentes sería la teoría del consumo. Se estudia cómo los individuos llevan a cabo sus decisiones de consumo, pero estos se relacionan a las preferencias, con la restricción presupuestaria. De igual manera, la teoría de la expectativa racional supone que los individuos forman las expectativas de manera racional, esto es, utilizando de manera correcta la información disponible alrededor de su entorno. De igual manera, volvemos un poco a la crítica del keynesianismo, que es la crítica de la intervención del Estado para intentar estabilizar dicha economía. De igual manera, la tradición marshalliana, estudio de mercado específico, que es un complemento al libre mercado. Teoría del capital humano. Considera que uno de los factores claves en explicar la productividad es el acervo capital humano, aprovechando desde habilidades, capacitación y hasta la experiencia. La Escuela de Chicago era muy difícil de aplicar en muchos de los sistemas, principalmente en el democrático, ya que los trabajadores y los empresarios no estaban dispuestos a retirar los subsidios que ya permanecían por parte del gobierno, debido a que ese gobierno ya estaba impuesto dentro de un Estado-nación. Muchas de las veces tenía que llegarse a aplicar en dictaduras. Una de ellas es en Chile, con la gobernatura de Pinochet. La Escuela de Chicago tenía distintas teorías y estaba a favor de unas y de otras, pero principalmente estaba a favor del monetarismo. Es claro resaltar que el monetarismo es la doctrina económica según lo cual los fenómenos monetarios desempeñan una función determinante en la fluctuación económica de un solo país. Por lo tanto, la moneda o su divisa permite mejorar la economía de dicho Estado-nación. La Escuela de Chicago tenía diversas teorías, todas aplicadas desde un punto de vista totalmente racional.
Una de ellas, y la más importante que nos ha trascendido hasta el día de hoy en todos los mercados, es la ley de la oferta y la demanda, que nos quiere decir simplemente la variación del precio conforme la demanda de ese producto en el mercado. Una de ellas también es la competitividad, que es totalmente un libre mercado. De igual manera, nos quiere hablar un poco de los productos de buena calidad. Son los productos ofrecidos por un mercado o por un negociante a través de otro, y la variación entre ellos de qué calidad tiene mejor, y así poder ofertarlos y hasta llegar a una demanda. De igual manera, una propaganda. Estos dos puntos, competitividad y propaganda, solo nos hablan del libre mercado. Un claro ejemplo de esto vendría siendo el Banco Mundial, que tiene bases monetaristas de la Escuela de Chicago, principalmente en la reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia un libre comercio, obtener el acceso sin restricciones de las empresas transnacionales a los mercados y regiones, cambiar las estructuras gubernamentales sin aprobación parlamentaria bajo las directrices de dicho banco. Ya por último, veremos un poco de las conclusiones vistas desde el punto de vista monetarista, creado por Friedman, que tiene dos principios básicos. El principal es la oferta de dinero, que es el único factor sistemático determinante del nivel que se gasta y de la actividad económica. El número 2, para asegurar la estabilidad de los precios, el Banco Central dice establecer un índice de crecimiento de la oferta de dinero a una tasa aproximante igual al crecimiento real de la economía. Todo esto nos quiere decir y el rechazo total de las ideas keynesianas, dejando a un lado al gobierno o al Estado fuera de la economía de este.